todos, hoy estamos con Walter Cabrera, vocalista de Flow. Así es. ¿Cómo estás, Walter? Bien. Qué gusto tenerte con nosotros hoy y Es muchas gracias Gracias. por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Bueno, empezaron ustedes haciendo covers, ¿no? Allá en 1900. Sí, empezamos en 1997, en realidad. Contamos durante la historia de Flow desde el 2000, por eso este año cumplimos 25. Pero es porque en ese año 2000 sacamos nuestro primer material grabado. Entonces, para nosotros la historia de una banda empieza desde que hay algo, un material grabado. Que sería Ataraxia, ¿no? No, todavía habíamos sacado el primero fue un single, un demo, de una sola canción que era un tema que después tuvo una Ataraxia que se llama Demente. Primero fue ese el primer tema que grabamos. Con ese nos fuimos a la radio y tratábamos ahí de que nos escuchen. Y después volvimos a grabar otro EP antes de ese que tenía ya 3 o 4 canciones que se llamaba Despertar, y después vino de eso. ¿Cómo ustedes se sintieron al ver que el público respondía de forma positiva? Y bueno, el contexto era muy distinto al de hoy, ¿verdad? Igual, pero nada, nosotros de alguna manera heredábamos un público, por así decirlo, porque había una banda antes que nosotros que se llama Turkish Led, que fue muy importante en los 90 para la escena, digamos, alternativa, porque acá en Paraguay había mucho metal, muchas bandas de metal, y después estaba la otra escena que era la escena más pop, ¿verdad? Con Deliverance, con, no sé, Síntesis, RH Positivo, que ya venían de los 70, 80, y no había un intermedio, era o metal o pop, y Turkish Led llegó como una alternativa a todo, y era diferente, era un poco ska, un poco hardcore, un poco punk, un poco y ese público que hacía skateboard, porque ellos eran skaters, patinaban, y nosotros también, ¿verdad? Entonces el público que ellos ya juntaron, que ellos tenían un gran público, como que heredamos nosotros. Entonces fue como la continuación de esa movida, y bueno, entonces teníamos ya una base de fans, por así decirlo. Había amigos que iban siempre al show, ¿verdad? Porque no soy fan en ese momento, pero y eso hacía ruido y se contagiaba, y la gente hablaba, echaban los shows de Flow a mucha gente, y hizo como una comunidad ahí que rápido subió, ¿verdad? Subió como muy rápido, y tuvimos mucho público desde el comienzo. También, bueno, siempre tratamos de hacer lo mejor posible dentro de esa posibilidad de lo que hacíamos. Que no éramos músicos ni profesionales, ni que teníamos muchos estudios de música, ni veníamos de tocar en otra banda por mucho tiempo. Fueron aprendiendo por el camino. Claro, sí, de hecho, cero experiencia en esos primeros grabaciones, pero bueno, tratamos de hacer siempre lo mejor posible. ¿Se podría decir que Ataraxia fue como lo que pegó en ese tiempo? Yo creo que antes ya, cuando nos vemos ya tuvimos una respuesta muy grande, sorprendente para nosotros realmente, porque... ¿Cómo recordás esos tiempos? Y bueno, mira, acabamos de terminar el colegio todos, éramos muy jóvenes. De hecho, Fede todavía estaba en el colegio, Fede nuestro bajista todavía estaba en el colegio cuando eso. Y nada, eran tiempos geniales porque no teníamos cero preocupaciones, cero responsabilidades, era tocar y todo lo más posible, ¿verdad? Porque tampoco había mucho lugar donde tocar en esa época. Era totalmente otro universo lo que pasaba en ese. Hoy en día vos te vas a cualquier bar y hay una banda tocando en vivo, las bandas nacionales son en los medios, están en la prensa. En ese entonces era totalmente lo contrario, no había donde tocar, los medios no te daban bola, la prensa no te, por si acaso te iba a hacer una nota, era todo muy difícil. Sí, justamente esa parte de los 2000 con el tema de la piratería. También, antes no había redes sociales, no. ni YouTube y todo eso. Y la gente se iba mucho a los cibers y llevaban sus CDs para... Exacto, y copiaban. copiaban. No, de hecho, hay anécdotas muy simpáticas porque hasta ahora, pero en la esquina del shopping Mariscal López y la que sube, no recuerdo cómo se llama ahora, pero ahí sobre Mariscal López, en la esquina de Villamorra, siempre hay unos puestitos de ventas de DVD y de CD, no sé si es la verdad.
Recuerdo en aquello que yo trabajaba ahí cerca, entonces pasaba siempre por ahí. Y ahí enfrente estaba el sello discográfico con nosotros trabajamos, que era Kamikaze Records. Y los tipos vendían todos los discos, los de Pico, el nuestro, los de Liberan, todos los discos que había en Kamikaze, ahí en la esquina del local. Y un día paso y me dice, che, qué bien se ven estos discos, son impresionantes. Y yo digo, ok, gracias. No sé decirle gracias o hay que romper todos los discos, ¿verdad? Pero a ustedes les afectaba eso. En ese momento no, porque al que le afectaba era el sello, ¿verdad? Porque ellos tenían que recuperar lo invertido en nosotros con la venta de discos, ¿verdad? Esa era la única manera antes, no había todavía ni MP3, ni, o sea, había, pero todavía no era algo súper popular, por eso que había gente que copiaba y te vendía la copia, porque no todo el mundo tenía un copiador en su casa. Por eso la mayoría iba a un ciber. O un ciber o algo así, claro, era un contexto muy difícil. ¿Cómo fue la transición de pasar al disco, a MP3, o a YouTube y así? Sí, es muy loco porque justamente ahora que estamos por hacer el show aniversario de los 25 años, estábamos hablando con alguien que iba a hacer la campaña, ¿verdad? Y le preguntamos algo que es un poco más pibe, un poco más joven, como, ¿cómo vos viste Flow, verdad? Y él me decía, mira, yo recuerdo cuando era chico, mi hermano mayor me mostraba en la radio y a veces había notas en la tele, yo me acuerdo de ver esto así. Y después me acuerdo que para el segundo disco ya era en MP3 y el disco copiado, y exactamente lo que estás diciendo. Y después ya era en la plataforma y en el teléfono, o sea, fue como pasando con la tecnología también, ¿verdad? Y no, para nosotros fue natural, o sea, al comienzo recuerdo que con la piratería, pucha, no vamos a poder leer disco y nos enojaba un poco eso. Pero después me di cuenta que eso también hizo que se promocione más la banda, porque todo el mundo se copiaba, se regalaba el disco, se pasaba, y eso fue como... Todo tiene su pro y su contra, ¿verdad? Toda la tecnología tiene un pro y contra también. Lo mismo que Spotify, y cuando salió, antes de Spotify estaba Napster, y antes de Napster estaba LimeWire, o sea, siempre había un programa donde vos podías entrar y bajarte toda la música que querías. Para nosotros como banda de chica y independiente y de un país donde la música era súper emergente, era una herramienta de promoción enorme. O sea, y sigue siendo hoy día Spotify. Yo, gracias a eso, hoy en día cualquier persona en España, en Alemania, en donde sea, puede escuchar nuestras canciones. Si no hubiese esa plataforma, tal vez nadie podría, o sea, tendría que comprar el disco, o sea, es mucho más difícil. Yo recuerdo en los 90 escribirle a bandas que me gustaban de Holanda y decirle, che, me encanta, yo soy de Paraguay, y me decían, te mando el disco de regalo, y nos mandaban el disco de regalo, o sea, pero venía por courier, o sea, y si llegaba por el correo nacional te robaba todo lo que encontraban, o sea, no sé si ahora cómo está, pero el correo nacional era un desastre. Ahora está en el olvido prácticamente. Ya no se usa. Pero sí, uno tiene que acostumbrarse, yo creo que si le sabes sacar el beneficio, todo lo que sea tecnología es importante y ayuda. Y se notó mucho por la masiva presencia de la gente en cada concierto que ustedes hacían. También, siempre como decía, siempre tratamos de hacer lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades, sabiendo nuestros límites, sabiendo nuestros... Entonces éramos muy creativos, o sea, no teníamos entrada económica como para hacer un mega show con todas las luces, pero te digo, nuestro primer show era nosotros en el escenario, la consola en el escenario y qué sé yo, Bruno, el guitarrista, tocando y la consola a su lado y la gente le dice, che, no se escucha la guitarra, y él le dice, se ve la guitarra y seguía tocando. O nos íbamos esta tarde al lugar donde teníamos que tocar y armábamos luces con tachos de lata de leche nido, por ejemplo. Armábamos ahí, comprábamos una base para foco, metíamos el foco, le poníamos una glicerina, el papel de color, y montábamos esas luces y había un amigo que estaba ahí, armamos todos nosotros las fichas de luz así de normal, de la pared. Entonces el tipo está ahí, apretando botones, apagando botones. Era tipo la idea de 5 minutos. Hasta eso hacíamos nosotros, o sea, cosas así. Bueno, ustedes sacaron la canción A Tu Lado, que hasta ahora es como un himno nacional de los paraguayos. Sí. ¿Ustedes cómo se sintieron al ver esa respuesta masiva que hasta hoy en día se sigue coreando con todo el corazón del mundo? Sí, cuando salió ese tema, de entrada creo que ya tuvo algo especial. O sea, era, nosotros estábamos componiendo Tácito, que es el segundo disco de Flow. Y había una canción de ese, no recuerdo cuál era, pero que le faltaba una parte. Entonces
estábamos y no salía nada, y nos íbamos a ensayar y horas y no salía. Y yo pensando en esa canción, y bueno, se me ocurrió el riff de esa canción. Y en el ensayo le dije, che, ¿qué tal? Está bueno para poner en tal tema. Y empezamos a tocar, y después, no, esto, hay que hacer un tema de esto aparte. Y en esa misma tarde, bueno, empezamos a jugar con eso, con el riff, que todos conocen, ¿verdad? Que es parte del coro. Y ahí empezamos a componer y se armó también ya el verso, y después la otra parte, y en ese ensayo se terminó la estructura, así como está hoy exactamente igual, así salió de eso. O sea, en un día, o menos de un día, tuvieron en un ensayo, una tarde de ensayo. Y después, bueno, era terminar la letra. Y creo, no recuerdo exactamente, pero me parece que fue o al día siguiente o unos días después volvimos a ensayar, y yo ya tenía la melodía en la cabeza, ya tenía. En mi casa empecé a escribir la letra y traje en el siguiente ensayo la letra, pues, montamos la canción, fui probando la letra y ya quedó así la canción básicamente como está. Y cuando volvimos a ese segundo ensayo, todo el mundo dice, che, no me pude sacar el tema de la cabeza, todo el día tarareando el riff un poco, y yo también. Y ahí fue como, chao, o sea, esto es, o sea, por algo está pasando esto, nunca nos pasó eso, algo que estamos componiendo tanto se nos quedó en la cabeza. Creo que esa misma energía fue la que le pegó a la gente también, ¿verdad? Porque ese tema se hizo conocido antes incluso de que se grabe, porque tocamos en un festival de la rock and pop que se hizo en el Shopping del Sol y se transmitió en vivo. Y ahí inauguramos realmente esa canción. Vamos a probar el tema nuevo, y tocamos. El siguiente show después fue con el aniversario de la rock and pop, justamente también, que es donde vino Mark y Ramón a tocar en el estadio de Independiente Campo Grande. Tocamos ahí y volvimos a tocar la canción. Y cuando empezamos a tocar la canción, la gente estaba cantando y nosotros nos mirábamos así, ¿por qué esta gente está cantando el tema así? Yo no me acuerdo de la letra, mira. ¿Cómo saben? Y después calculamos que la gente, mucha gente habrá puesto el cassette, grabó de ese show anterior y ya se conocía la canción. Y ahí fue donde digo, bueno, este tema tiene algo, o sea, hay algo especial con la canción. Y efectivamente, sí, así fue. Ya el show que todos recuerdan, esa canción ya es del Pilsen Rock. 2005 creo, que tocamos también ese tema. De hecho nos equivocamos, si ven ese show está mal, el tema tocamos mal, porque no sabíamos, tocamos re poco, entonces no, pero la gente ya sabía, ese ya era el tema, en ese momento ya era la explosión y todavía no había salido de esa canción. Que todavía no sabían bien la... No, nos equivocamos, entramos mal y pues, hay una parte en el video, si siguen en YouTube, que paramos todo de tocar, todo, yo sigo cantando, le sigo y el baterista sigue tocando, yo le miro y nos miramos todos, y una parte entramos todos, boom, entramos los dos, pero fue un error, no es que quisimos hacer eso. Pero era porque no conocíamos la canción y la gente ya estaba cantando, o sea, nosotros no habíamos grabado todavía la canción y creo que salió un año después recién el disco. La mayoría de sus letras tienen mucho sentimiento. Ahora, con el pasar de los años, ¿hay alguna canción que vos digas que quieras cambiar algo de ella? No, porque todas las canciones que están como decís vos hablan de sentimiento que todos tenemos. Algunas tal vez son un poco más infantiles o inocentes porque teníamos 20 años, ¿verdad? Hoy en día, ya 25 años después, tal vez ya no pensaría así o no sentiría de la misma manera, pero creo que reflejan lo que sentíamos en ese momento, ¿verdad? Todas hablan de sentimiento, todas las canciones de Flow, todas hablan de alguna situación o de algún... generalmente se trata de relaciones, ya sea con familia, una pareja, un novio, una novia, las situaciones que puedan pasar, una pelea entre amigos, una pelea entre pareja, la pérdida de un familiar, la pérdida de una persona. O sea, a veces tal vez no es la pérdida física, no es que falleció la persona, pero es la pérdida de alejarse de esa persona. La habla de eso, por ejemplo, es la separación de dos personas, pero por una distancia, no porque alguien falleció, ¿verdad? Y muchas de las canciones hablan de eso, la mayoría de hecho son relaciones, hablan de relaciones personales de personas. En el 2021 sacaron un disco llamado Encuentros Únicos, que no tuvo justicia como aquí ustedes querían. Para mí sí, pero sí. Después salió pandemia y bueno, tuvo su historia por ese lado. ¿Puedes contarnos un poquito? Y eso, ¿verdad? Justo habíamos preparado todo el disco, se vino la pandemia, nosotros ya teníamos
todo grabado finales del 2019. La pandemia empezó en marzo del 2020. Y ya cuando estábamos por hacer los últimos retoques, de noviembre, diciembre del 2019, escuchábamos, hay un virus en China, no quiero llegar hasta acá. Nadie creía que iba a China, llegar. es imposible, ¿cómo? Nadie le dio bola, se hablaba de eso en la noticia, pero nadie, ¿verdad? Ya en febrero era como que parece que hay un caso en Ecuador, cerca, ¿verdad? Otro ya en Colombia, en Argentina, ni cada más cerca, ¿verdad? Y ya en Europa y en China ya estaba que ya moría gente, o sea, era así ya una situación descontrolada. Yo teníamos que grabar el tema que hizo Corbata, que es el vocalista de Carajo, nosotros, Marcelo Corbalán. Entonces yo le dije, voy a ir a Buenos Aires y grabamos en el estudio de mi productor. Dale, quedamos así, yo ya había comprado los pasajes en diciembre, y era en marzo, yo salía acá un 15 de marzo creo. Llego allá y allá ahí estaba la pandemia full, ¿verdad? Llego allá, los primeros mensajes que recibo acá los broché, parece que te vas a quedar a vivir allá. Y yo dije, ¿cómo me voy a quedar? Sí, se van a cerrar la frontera. ¿Qué? No, no puede ser. Sí, acá están hablando. Bueno, por esa fecha, para que acá se va a cerrar la frontera, pero yo estaba todo preocupado. Y allá mi amigo, no es para tanto, me dicen, caramba, qué exagerado que son. Digo, después Argentina fue uno de los países más golpeados por la pandemia. ¿Y te quedaste en Argentina? No, pobre, pero bueno, recién grabamos todo y me jodían y qué exagerado que son, no sé qué, no, pues esperen, ustedes ya va a pasar acá. Bueno, es que grabamos la canción, bueno, me volví, al volver me bajo del avión y me acuerdo que había una fila y había unos tipos, unos astronautas ahí todos vestidos con unos trajes, y yo decía, ¿qué es lo que pasa? No entiendo. Me hicieron firmar una declaración jurada de que yo me tenía que encerrar en mi casa por 20 días. Y que si yo llegaba a salir del Estado me iba a cobrar 80 millones de guaraníes, así era, eso es lo que es el papel, o sea, y que me iban a vigilar, o sea, yo me tengo que poner dónde vivo, qué hago, dónde trabajo, todo. Y yo fui de los primeros sacrificados ahí, porque hice la cuarentena antes de que se adopte ese plan, ¿verdad? Casi que me quedó un tiempo más, ¿no? Pero bueno, sí volví y así se grabó ese disco y ahí ya bueno, teníamos que lanzar y empezó la pandemia, no sabíamos qué íbamos a hacer, porque nosotros, la idea era sacar 1, 2, 3 cortes, después ya un show, lanzar el disco y que todo el mundo tenga canciones. Y no se pudo hacer así, entonces tuvimos que reinventarlo. Bueno, ¿cómo hacer? Sacamos una hora, la que sacamos algo, que fue el primer corte, en febrero, antes de que yo viaje. Estaba sonando Alma, todo bien, sonaba espectacular. Después, bueno, ahí grabé ese tema, volvimos y no sabíamos qué hacer. Bueno, vamos a esperar que pase la pandemia esta. Nosotros pensábamos ir a ver 2 meses, 3 meses, no sé. Primero era 15 días de encierro nada más. Y después, bueno, y ya después nos damos cuenta que esto no va a parar todavía hasta fin de año. Bueno, y saquemos otro tema, entonces sacamos otro en julio, creo que fue Alfa. Vamos a esperar a diciembre a ver qué pasa. Esperamos diciembre, nos pasaba y ahí ya la gran, no, esto va a durar 2 años y ya tengo que hacerlo ahora. Y ahí creo que en febrero del 2021 ya sacamos el corte que es un Corbata que me fui a Buenos Aires. Y después dijimos, bueno, esto no va a parar. O sea, acá me parece que vamos a estar unos años, tal vez. Ojalá que no, pero así es. Saquemos el disco, pues ya se grabó hace 2 años, vamos a sacar. Y ahí decidimos hacer la idea de sacar un corte cada 15 días. O sea, sacamos 3 primeros singles y después el resto del disco lo mostramos uno cada 15 días. Y así terminó saliendo el disco. Al final fue una estrategia que funcionó, pues estuvo buena. La gente se ocupó, esperaba cada 2 semanas el tema nuevo. Justamente en la era digital se fue más potente. No, y después todo el mundo empezó a hacer lo mismo. O sea, después ya se quedó como instalado, ya la gente ya no sacaba más el disco. O sea, sacaba un tema, después 20 días otro, y, o sea, es como que se adoptó ya de esa forma. No es que no lo inventamos nosotros porque esto ya se hacía, ¿verdad? Pero fue la que nos quedó para nosotros por hacer. No teníamos otra opción, entonces, y apenas pudimos salir a tocar, hicimos el show lanzamiento de ese disco, pero ya la gente ya tenía el disco hace tiempísimo. Aquellos ensayos juveniles a pasar escenarios grandes, tocando compartiendo con grupos internacionales también. Sí. Hoy en la actualidad cada uno tiene su propia vida, tiene su familia, tiene sus cosas. ¿Cómo ustedes se organizan ahora
para ensayar, para hacer temas? Complicadísimo. No, mentira, somos muy responsables y también somos muy comprensivos entre nosotros, porque como decís vos, todos tienen familia. Yo por ahí soy un soltero todavía, que no tiene hijos, pero ya uno, Fede y Ite tienen 2 hijos cada uno, ya, y cada uno en etapas diferentes. Uno tiene una hija de 10 años y otra de 7, y es como que cada una tiene un ritmo. De sus 2 hijas, las 2 tienen ritmo diferente, tienen que estar todas las 2, y Fede y Ite tienen hijos un poco más chicos. Pero no, los ensayos son ensayos. O sea, el ensayo es no haya show generalmente es lunes, sí o sí, lunes a las 6:30 de la tarde y jueves a las 6:30 de la tarde. Entonces no hay, o sea, ahí nos encontramos como sea. O sea, no. A menos que alguien sabe que tengo un problema, no puedo llegar, y ahí bueno, se ve cómo se hace. Pero hay mucha responsabilidad. Generalmente nadie sacrifica un ensayo y siempre se da. O sea, hay una diferencia abismal de lo que eran cuando eran jóvenes. No, siempre fuimos muy responsables, siempre fuimos. Yo creo que eso también es la clave para lo que hicimos en su momento y para que hoy estemos también tocando. Porque siempre fuimos muy responsables de entrada. Era o sea, cuando nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a hacer esta banda, pero el compromiso tiene que ser así: la banda es primero, por sobre todas las cosas. Cuando todos estamos solteros, todo bien. Entonces era como, no hay nada más importante que la banda. Pero nada. ensayaban también 2 veces a la semana. Ensayábamos sábado y domingo. Sábado y domingo. Cuando todo el mundo estaba jugando fútbol, viendo una película, en la piscina, un cumpleaños, nosotros estábamos ahí encerrados en un cuartito, los 4 sudando como locos. Bueno, había aire, no había nada. Y haciendo canciones, y horas. Entonces ya empezábamos a las 3 de la tarde y terminamos a las 10 de la noche, así. Pero era lo que nos gustaba hacer. Y no había cumpleaños de tu mamá, cumpleaños de tu no, nada realmente. No había excusas. De hecho, eso siempre fue así igual, ¿verdad? Nosotros muchas veces pasamos nuestro cumpleaños o en un concierto, o el cumpleaños de mi mamá, yo estaba en otra ciudad, o el cumpleaños de Fede, estábamos tocando en algún país. O sea, siempre fue lo más importante. O sea, ¿Qué significa para ustedes 25 años de Flow? Y mucho trabajo. hasta hoy seguimos trabajando mucho, somos muy proactivos con la banda. O sea, si la gente nos está escuchando que Flow está tocando, quiere decir que nosotros estamos encerrados pensando en algo que ya vamos a hacer. Y son muchos años de trabajo, de esfuerzo, de idas y subidas y bajadas. Pero lo bueno, creo que son 25 años de buenos recuerdos en general. O sea, no hay cosas muy malas que recordar, por suerte. Generalmente todo lo que hicimos fue mucho más de lo que pensábamos que íbamos a hacer alguna vez en nuestra vida. Entonces es como que nosotros estamos súper contentos con todo lo que ya logramos. Y nada, 25 años de buenas vibras me parece que tenemos cumplido, y que ahora vamos a festejar eso. O sea, estamos en eso también, o sea, trabajando en un show de esos 25 años. Estamos ¿Esto qué es? De un concierto aniversario, eso también ya tiene Sí, que ver. estamos, sí, o sea, ahí, el setlist todavía no estaba, pero ya está ahí, como que se está armando todo. Ese sí va a ser un show largo, ese es un show largo, un show nuestro propio, siempre tocamos lo más que podemos. Este show, como son 25 años, estamos pensando en tocar 25 canciones. Entonces, agarrar 5 de cada disco, tal vez, todavía no hicimos la forma, pero tal vez agarramos 5 de cada disco. Como son 5 discos, entonces serían 25 canciones y repartimos toda la discografía. No sé si por ahí hacemos como hicimos el show pasado, que era a pedido, que fue votación de la gente, y que la gente elija 5 de cada disco, o elegimos nosotros todavía no. Pero la idea es tocar 25 canciones, tener invitados también de amigos y colegas de la primera época hasta hoy, gente que pasó y que tocamos juntos alguna vez y que tiene alguna importancia en nuestra carrera. Muchísimas gracias, Walter, por Gracias. la entrevista. Fue increíble. Yo hablo mucho nomás. Esperamos